Cuando el camino se vuelve oscuro, cuando el silencio parece duro, mi alma tiembla, pero tú estás, aunque no te vea, no me dejarás. Hola, Dios te bendiga mucho. Mi nombre es Ari, soy cubana, soy cristiana, hija de pastores y estoy viviendo actualmente en Louisville, Kentucky. El día de hoy quiero contarte un poco de cómo yo salí de Cuba, una parte de la travesía que tuve y algunas de las amargas experiencias que tuve que atravesar para poder llegar a este país. Hay muchas personas que me conocen, que saben cómo era mi vida en Cuba, cómo yo vivía, y en este caso me refiero a lo que es económicamente, cómo vivía. Aquí han visto videos de mi familia, de los 2 bebés que tengo acá, de mi esposo, lugares que visitamos. Claro que tienen que llegar momentos felices a la vida de cada uno después de pasar tantas pruebas, tantas tribulaciones, tantas circunstancias, tantos momentos malos que uno, en mi caso, no los esperaba. Entonces, bueno, de que tengo que ir a una tienda y comprar los alimentos que comemos en casa, de salir a algunos lugares con mi familia, es normal que en este país lo hagamos porque, bueno, trabajamos. Y lógico que como seres humanos tenemos que alimentarnos y, y tenemos que ser luchadores, trabajar, salir adelante. Entonces, bueno, primeramente, prácticamente todos los años de mi vida yo viví con mis padres. Saben, como les he contado, mis padres son pastores de una iglesia en Cuba y yo la mayor parte de mis años viví con ellos. Entonces, no les voy a mentir que nunca tuve ese conocimiento que tengo ahora aquí. Saben que el internet en Cuba es bastante restringido. Hay tantas cosas de las que no nos anuncian por el supuesto noticiero. Hay tantas cosas de las que nosotros no nos enteramos porque no nos hablan con la verdad. Es lo que verdaderamente sucede en ese país. Y yo no sabía verdaderamente cuánto yo estaba engañada, cuánto atraso tenía en ese país. Y, ¿saben? Yo vivía una vida normal. Nunca estuve involucrada ni con política, policía, absolutamente nada de eso. Y bueno, y un día, por medio de una amiga y hermana, decidí salir de Cuba, lo hablé con mi familia, con mi niño, que tengo un niño ya de 10 años. Y bueno, salí de Cuba. No tenía ni una gota de conocimiento de lo que me iba a enfrentar, ni de lo que era una travesía. Siempre escuchaba por otro y veía en algunos videos, saben, por Facebook, cosas así, más o menos lo que la gente ponía de la travesía, pero yo no me imaginaba a lo que yo me iba a enfrentar. Y bueno, yo venía supuestamente con la mentalidad de este país, de trabajar, de salir adelante, porque siempre antes de comentar algo, escuchen el video completo, porque no tenía conocimiento de muchas de las cosas que estaban sucediendo en mi país. No conocía nada de lo que conozco ahora. Y entonces, bueno, esa era la mentalidad que yo tenía en ese tiempo. Bueno, tampoco sabía lo que era un arma, lo que era tiros,
bueno, de los tiros sabía por lo que uno ve en la televisión, pero como tal así yo enfrentarme a una escena de esa, no había tenido nunca una experiencia. Como les dije anteriormente, tampoco sabía lo que era una travesía, lo que eran los coyotes, no sabía absolutamente nada de eso. Bueno, salgo de mi país y el primer lugar donde hice escala, que siempre se me olvida el nombre de ese lugar, iba yo junto con otro grupo de cubanos, nos dividieron en carro, varios íbamos en carros diferentes, y ahí tuve la primera amarga experiencia de lo que es un accidente. Ahí todos los carros iban a unas velocidades, yo nunca había estado tampoco, ya les digo, montaba en carro normal cuando uno se va a transportar o mover en Cuba de un lugar para otro, pero nunca en un carro, como decimos nosotros, moderno y a una velocidad como esa, tampoco. Yo llevaba mi corazón aquí en la mano porque esos carros iban a unas velocidades. Yo ahora en este momento entiendo muchas cosas, pero bueno, en ese momento no sabía que era algo que uno estaba haciendo como ellos lo hacen, como que escondido, ¿sabe? Uno anda a deshoras de la noche, oscuro, en esos carros, huyéndole, como que esas son cosas ilegales, huyéndole como que a la policía, no sé, cosas así. Y bueno, ahí tuve mi primera amarga experiencia de que por poco tenemos un accidente. Ahí fue donde me empecé a asustar. Me asusté en el primer avión que monté, nunca había montado un avión, estaba súper asustada, mis nervios a millón. Vaya, es una cosa que ya cuando tú estás allá arriba tú dices, me estoy muriendo del miedo, pero no tengo otra cosa que hacer, tengo que quedarme aquí. Y bueno, hasta que llegué a ese lugar y ahí tuve esa amarga experiencia, por poco casi tenemos un accidente. Ahí nos llevaron para un lugar, ahí en ese lugar vi cosas, escuché cosas jamás vistas y jamás escuchadas. Ya cuando salgo de ese lugar, eso fue en cuestiones de semanas. Cuando salimos de ese lugar, ya entonces llegué a Nicaragua. De Nicaragua hicimos una travesía con otros coyotes diferentes, andábamos un grupo de cubanos, hicimos una travesía hasta México súper difícil. Ahí les digo que no sé cómo aguanté, no sé cómo resistí. Andábamos montados en unos carros, tanto de día, de noche, como de madrugada, a una velocidad que yo no les puedo explicar. Hasta incluso es un camino bastante estrecho, uno montado en el carro, donde hay bastante cantidad de personas que montaban ahí, todos íbamos bien apretados, y de este lado hay un farallón y del otro lado hay otro farallón. No sé si saben lo que es eso, que si el carro se iba para este lado nos matábamos, y si se iba para este nos matábamos también. Esa experiencia, ¿para qué contar? Horrible. Luego, es que por más que quiera contarles todo fue súper difícil. Luego de México, en México fue otra travesía más. Recuerdo que ya íbamos a cruzar el supuesto río Bravo, y antes de llegar a ese río nos cayó atrás la policía. Esa experiencia nunca la había tenido, eso fue para mí horroroso. Imaginen que tuvimos que correr a oscuras, nos metimos a un monte, eso era, si te caías, si había un hueco, lo que pasara, corriendo a ciegas prácticamente porque era oscuro y nadie podía ver nada. Entonces tenía que cruzar el río Bravo. Siempre mi mayor preocupación es que yo no sé nadar. Y los coyotes, ellos nos dijeron que
que no había que pasar por ninguna parte profunda, que lo único que íbamos a pasar era por un desagüe que nos daba por las rodillas. Y bueno, debido a que nos dijeron eso, yo me despreocupé porque yo dije, bueno, está bien para mí. Bueno, cuando nos cayó atrás la policía, todo el mundo empezó a correr y ya cuando yo corrí, imagínense, sin fin, no sabía ni para dónde iba a coger, ya hasta que llegué hasta frente al río. Allí había un grupo de personas de otros países también y los coyotes nos dijeron, ya es hasta aquí, tienen que cruzar el río. Y yo dije así por dentro, pero ¿cómo si? Y supuestamente íbamos a cruzar un desagüe por la rodilla, que nos daba por la rodilla, y yo dije, Dios mío, y ahora esto. Bueno, como la policía estaba cayéndonos atrás, yo, ¿sabes? A todo ese grupo de personas que estábamos allí nos dio por cruzar aquel río. No sé si fue en ese momento que abrieron las compuertas del río Bravo, que saben que es una corriente fuertísima. Cuando íbamos por la mitad tuvimos que virar para atrás porque aquello era tan fuerte que te llevaba, tú no podías dar ni un paso porque te llevaba. Y bueno, aguantándonos uno con otro, pudimos llegar atrás, igual a la orilla. Y bueno, dijimos, vamos a esperar a que baje, a que se controle un poco la corriente para poder cruzar. Y ahí nos quedamos, yo creo que fue cuestión de una hora y media, algo así. Y llegó otro grupo ahí a la orilla del río que ellos eran pescadores, sabían nadar y entonces nos orientaron al otro grupo que estábamos ahí y nos dijeron que nos cogiéramos todos de los brazos, es decir, como haciendo una cadena con los brazos uno al lado de los otros para poder cruzar el río. Entonces todos hicimos eso y empezamos a cruzar. ¿Qué pasa? Cuando pasamos más de la mitad, la corriente era más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y tanto dio que como que se rompió la cadena que teníamos. Todos nos dispersamos. En mi caso, yo me estaba ahogando. Yo trataba de sumergirme para tratar de respirar y no podía, más me hundía. Una bolsa que yo traía con mis cosas personales, mi pasaporte, mi teléfono, esas cosas, que todo eso uno lo echa en una bolsa para que no se moje, todo eso se me fue de las manos. Y bueno, lo único que yo estaba tratando era de salir viva de allí porque me estaba ahogando, no sabía nadar. Entonces, ya hubo un momento que no resistí más, ya me rendí, ya las fuerzas no me daban ni para tratar de subir arriba a la superficie, de coger aire. Yo, bueno, ya les digo, no sabía nadar y me hundí. También tenía un señor mayor al lado mío que recuerdo que él estaba en las mismas condiciones que yo, que él no sabía nadar y él me hundía y yo salía y lo hundía a él y así estábamos porque estábamos luchando por tratar de salir de aquello y era una cosa que no podíamos. No sé qué pasó con ese señor porque la verdad no recuerdo su rostro. Y bueno, ya yo me hundí, no supe más nada de mí. Para mí, yo me ahogué. Para mí fue así. Y hubo alguien, un pescador, que él me sacó de aquel río ya cuando yo me rendí, me hundí porque yo sí sentía que ya yo me hundí, ya veía así, ¿saben? Todo eso fue en cuestiones de madrugada, pero la luna estaba un poco clara y sí veía, ¿saben? Que la claridad, yo la veía, ya yo me veía que me estaba hundiendo y dije ya, hasta aquí terminó todo. Y bueno, hubo un pescador que él me sacó de allí. Cuando volví en sí, porque ya les digo que yo me ve totalmente, ya yo sentía que yo no respiraba. ¿Para qué decirle? De verdad tuve que
coger bastante fuerza para contarles esto. Entonces, ya cuando a mí me sacaron de aquel lugar, sí les digo que hubieron muchas personas que se ahogaron, que se lo llevó la corriente. Aquello fue horrible, Y ya cuando nos llevan al lugar donde te procesan, ya para venir para lo que es los Estados Unidos, allí tuve otra amarga experiencia de encontrarme con un matrimonio de haitianos, que ellos cuando venían cruzando el río Bravo se le fueron de sus manos sus 2 hijos pequeños, y bueno, sus 2 niños se los llevó la corriente, se le ahogaron, y bueno, ya pueden imaginar todo lo demás. Aquello fue catastrófico, aquello fue horrible, ver la desesperación tan grande que tenía aquel matrimonio. Ellos daban gritos. Yo no entiendo el lenguaje de los haitianos, ellos estaban hablando en su lenguaje, pero se veía que era algo, vaya, yo soy madre y puedo imaginar el dolor tan grande con que ellos iban a vivir su vida, si eso se puede llamar vida, porque verdaderamente solo Dios le podía dar la paz que ellos necesitaban para poder continuar su vida sin sus hijitos. Entonces viví esa amarga experiencia también. Ya pude llegar a este país, ya acá conocí a mi esposo, tuve a mis hijos. Mi esposo verdaderamente me dio bastante fuerza, bastante ánimo para yo poder salir adelante, porque yo llegué aquí destrozada por todas las cosas que viví en mi travesía, que yo las cuento así, pero créanme que son bien difíciles a las cosas que uno se enfrenta ahí. Y no les conté todo porque es que hay cosas demasiado fuertes. Entonces, ya cuando uno llega a este país, aquí uno tiene internet las 24 horas. Aquí es donde uno verdaderamente empieza a descubrir, a conocer de cuán engañado uno vivía en el país de uno, en la dictadura por la cual uno estaba viviendo, y cosas de las cuales uno nunca se enteró. Aquí cuando yo empecé a experimentar lo que era verdaderamente el internet, que conocí a varios influencers cubanos que están aquí, a varios periodistas, como todos conocen, Mario Pentón, Eliezer Ávila, Daniel Benítez, que bueno, ellos yo los sigo. Y ahí verdaderamente empecé a conocer lo que era Cuba, empecé a conocer cosas que yo no sabía, y bajo la dictadura por la cual estamos viviendo nosotros. Y yo hasta el día de hoy no saben cuánto le agradezco a Dios por haber permitido que yo llegase a este país con vida, por las cosas que tengo. Sé que son cosas materiales y, saben, cuando nos morimos no nos llevamos nada de eso, pero la gran familia que Dios me regaló en este país, súper orgullosa del esposo que tengo, súper orgullosa de los 2 niños que tengo aquí en este país, y estoy más que agradecida con Dios por tantas bendiciones que me ha dado. Ustedes me ven que yo salgo, disfruto con mi familia, voy a algún lugar a comer, no estoy presumiendo de lo que tengo o de lo que no tengo, sino estoy disfrutando las bendiciones que Dios me ha dado. Agradecida estoy por las puertas que me ha abierto este país, las oportunidades. Se trabaja mucho en este país, no tenemos prácticamente tiempo de nada, pero como siempre mi esposo y yo decimos, el tiempo lo sacamos nosotros. Y como familia siempre tenemos tiempo de salir, de compartir, siempre tenemos un día para salir en familia, para compartir o para estar aquí en casa, para dedicarnos tiempo como familia. Y le doy gracias a Dios por los trabajos que tengo, por los que he tenido, por las oportunidades que he tenido.
y no me quejo. Como yo decía en un video anteriormente que yo le doy gracias a Dios por tener los hijos que tengo. Muchas veces no duermo. Mi esposo y yo pasamos mala noche con nuestros niños que se levantan unas cuantas veces en las madrugadas, pero le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios. Mi esposo le da gracias a Dios por haberme encontrado, por tener la familia que tiene, que es una familia que siempre anheló tener. Yo le agradezco a Dios todos los días por ello, y debido a la experiencia que yo tuve en mi travesía, que llegué prácticamente muerta, ahogada a este país, le agradezco a Dios infinitamente y de todo corazón por haberme salvado, por haberle tocado el corazón a esa persona que me sacó de ese río ahogada, cuando habían tantos que se estaban ahogando. Muchos salieron ahogados prácticamente así como yo, y yo le agradezco tanto a Dios por eso. Y yo le digo a Dios que si Él permitió que llegara hasta aquí, Él sabe por qué, y es porque Él tenía un propósito para mí, un propósito para mi vida. Y estoy verdaderamente más que agradecida con Él por eso y por todo lo que ha permitido en mi vida. Tengo todavía a mi niño de 10 años en Cuba y a mis padres, pero sé que Dios va a seguir abriendo puertas y va a permitir que ellos estén aquí conmigo, con nosotros de manera general. Entonces, bueno, Dios me libró, Dios me guió, Dios siempre estuvo ahí conmigo, aunque en los momentos tristes que yo tenía, en los momentos difíciles, no pensaba en nada de eso. Lo único que sentí era miedo, mucho temor y, mucho temor al próximo paso que venía en la travesía, que entre más me acercaba para llegar a este país, más difícil era el proceso que tenía que pasar. Y, les digo algo, cuando Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, ni el diablo, ni nada de lo que Satanás ponga en el camino de nosotros, nada se puede interponer a los planes que Dios tiene para la vida de nosotros. Y Dios, cuando empieza una obra, venga lo que venga, pase lo que pase, la termina. Y yo estoy agradecida infinitamente con Dios por primeramente permitirme llegar hasta aquí, por bendecirme con una familia tan hermosa, por darme todo lo que me ha dado. Y entonces, cuando yo desde aquí veo por todas las cosas que está atravesando mi país, el hambre, la miseria, la falta de alimento, las enfermedades, que las personas no son libremente para expresarse, porque si se expresan, los llevan presos, te matan en las cárceles y todas esas cosas que ustedes saben. Cuando yo veo todas esas cosas, yo digo, wow, Dios, de todo lo que tú me libraste, tú me sacaste de ese lugar con un propósito claro y permitiste que yo llegara hasta aquí, me has bendecido y yo verdaderamente vivo eternamente agradecida con Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, por todo lo que hace y por todo lo que va a terminar de hacer, porque ya les digo que cuando Dios comienza una obra en la vida de nosotros, la termina. Entonces, esa es una parte de los testimonios tristes, amargos, llenos de experiencias feas que tengo de mi vida. Esos son algunos, pero ahora lo que yo les muestro en mis videos, mi canal de
YouTube Mi Vida con Dios es un canal donde les pongo reflexiones cristianas, donde les muestro parte de mi vida, lugares donde voy con mi familia, lugares que disfrutamos. ¿Saben? Les muestro algunas cosas de mi vida, experiencias, cosas en mi trabajo, procesos por los que he pasado aquí. Todo eso encierra mi canal y bueno, yo quería compartirles a ustedes de lo que fue una parte de mi travesía para llegar a este país, para que ustedes vean que todo no es lindo, que se pasan cosas bastante difíciles, que hay momentos de tristeza, momentos que cuando uno se ve tan solo, sin nadie al lado tuyo, sin familia. Cuando llegas aquí, entonces todo, ¿sabes? En tu mente lo que pasaste en tu travesía, más que extrañas a tu familia, que te sientes tan solo. Y bueno, todo eso ha sido parte de mi vida, que ahora muchos me ven que estoy comiendo en algún lugar, que estoy feliz por un logro que he tenido en este país, porque tengo trabajo, porque tengo comida, porque tengo a mi familia. Todo eso se logró a base de dolor, de tristeza, de casi la muerte, de situaciones difíciles, de situaciones económicas, porque yo llegué a este país gracias a muchas personas, entre ellos pastores, que me ayudaron económicamente para poder llegar a este país, porque no contaba tampoco con la economía para llegar. Y gracias a Dios y a todas esas personas, las oraciones de mis padres, eso es lo número uno, las oraciones de mis padres que nunca dejaron de orar por mí. Ellos prácticamente no dormían por estar al pendiente de mí, de mi travesía. Yo le decía algunas cosas, todo no le decía porque con el problema que tiene mi papá en el corazón, más las situaciones que yo estaba pasando, yo decía que voy a matar a mis padres si yo le cuento la realidad de lo que es esto. Ya cuando yo llegue a los Estados Unidos ya es otra cosa. Y bueno, ya yo sabré qué contar y qué no contar. Y bueno, y saben, estoy más que agradecida por estar aquí. Disfruto cada momento de mi vida, disfruto cada detalle con mi familia. Cuando estoy o he estado en alguno de los trabajos que he tenido en este país, le doy gracias a Dios. Llegué con sueño, llegué cansada a mi casa, le doy gracias a Dios. Siempre trato de ser agradecida, porque cuando me voy a aquellos momentos atrás de todas las cosas que yo pasé para llegar a este país, yo tengo que decir, Dios mío, yo tengo que darte gracias por cada cosa que yo tengo en mi vida. Cuando yo llego de algún lugar en la calle y yo abro la puerta de mi casa y yo entro aquí a mi casa y yo digo, wow, Dios mío, qué agradecida yo estoy por este hogar tan hermoso que me ha regalado. Vivo agradecida de mi casa. Amo mi casa y amo cada rinconcito, amo mi sala, amo mi baño, amo mi cocina, amo mi cuarto, el de los niños, amo todo. Porque si no fuera por Dios, ni estuviera aquí, ni tuviera la familia que tengo, ni tuviera nada de lo que tengo. Entonces, no sé si este video va a continuar, no sé si voy a poder seguir hablando de esto, pero le doy gracias a Dios por todo, le doy gracias a Dios por ustedes, le doy gracias por escucharme, por estar aquí en mi canal, por suscribirse. Ya casi son 1000 suscriptores que tengo en mi canal y estoy súper agradecida con todos los que se han suscrito a mi canal, por apoyarme, por darle like a mis videos, por compartir mis videos. De verdad les agradezco a todos. Gracias a todas esas personas que se han suscrito a mi canal desde Cuba, que yo sé
las situaciones que hay en Cuba con la luz, que es mayormente el tiempo que no hay luz al que hay luz. Y cuando muchas de las personas que se han suscrito a mi canal de Cuba se suscriben, ven mis videos, comentan, y la verdad muchísimas gracias. Gracias por el apoyo que me dan y espero que sigamos juntos en todo esto que me falta por contarles de mi canal, en cada una de mis experiencias. Dios les bendiga mucho y gracias por ser parte de esta comunidad. Bendiciones. Entonces, bueno, cuando uno anda con ese tipo de personas, uno tiene que hacer lo que ellos digan, coger por donde ellos te dicen que cojan. Uno tiene que enfrentarse a tiroteos, a estar huyendo, a esconderse donde sea, así hay que dividirse y coger para donde sea, así sea un lugar, ¿sabe? Uno no conoce de los lugares por los que uno está cruzando. Y pasa lo que pasa, uno tiene que enfrentarse a lo que sea. Hubo algo que también me sucedió, que en una nos estaban pasando por grupo para otro lugar, nos quedábamos en casas también, en esas casas era como que nos escondían de la policía del lugar donde estábamos, y hubo un momento en que nos dividieron en grupos y nos iban transportando en como unos camioncitos, no sé específicamente cómo se llaman, y por lo menos en el que me tocó a mí nos cayó atrás la policía, nos dijeron que nos aguantáramos bien, apagaron las luces del carro porque era de madrugada, y así el carro aquel con las luces apagadas cogió toda la velocidad posible sin luces para poder, ¿saben?, dejar atrás a la policía y huir para que no nos cogieran. Llegué ahí que dije, esto solo fue Dios, porque verdaderamente estábamos corriendo un riesgo al 100% de tener un accidente, de que el carro se volcara, de que chocara con otro carro, de que la policía nos cogiera, tantas cosas. Y bueno, yo aquí en este video estoy hablando desde mi experiencia. Sé que hay otros cubanos, venezolanos, personas de otros países que le han tocado travesías súper difíciles. Hay personas que no han logrado llegar a este país, hay quien ha tenido que cruzar la llamada selva del Darién, que es otra cosa según lo que he escuchado. Pero bueno, en este caso yo estoy hablando de mi experiencia porque en mi canal quise compartir algunas de mis experiencias con ustedes. Y bueno, dándole gracias a Dios que estoy en un país libre, estoy en un país donde puedo expresarme sin miedo ni temor a nada ni a nadie, porque aquí tenemos libre expresión. Estoy en un país donde me brinda las posibilidades de ser quien yo quiera ser, de trabajar en lo que yo quiera, de abrir el negocio que yo quiera. Y bueno, como siempre digo, porque nunca me canso y nunca me voy a cansar de decirle, le doy gracias a Dios por tener la oportunidad de tener trabajo, de tener negocio, de tener una casa, de tener una familia. Tantas gracias le doy a Dios por eso, que vaya, yo no tengo palabras para expresar tantas bendiciones que Dios me ha dado, tantas oportunidades que Dios me ha dado, y sé que Dios va a seguir abriendo puertas para mi vida, para mi familia, y sé que por medio de este canal yo voy a seguir glorificando el nombre de Dios, voy a seguir testificándolo a ustedes. Y bueno, lo van a seguir viendo en mis videos de cuántas bendiciones Dios ha traído a mi vida y ha traído a mi familia. Y sé también que Dios va a poner su mano poderosa sobre Cuba y va a hacer un milagro.
porque para Dios verdaderamente no hay nada, absolutamente nada imposible.